Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosicela Bruno Sandoval. Nuevamente aquí en la capacitación. Esta vez vamos a responder una pregunta que se llama ¿qué relación tienen los efectos del COVID con el cambio climático? Si bien se sabe que la pandemia ha causado, supongamos, efectos benéficos como un aire más limpio y una reducción en las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. Se supone que también lo cierto es que la contaminación puede disminuir temporalmente, pero esta no es una forma sostenible para limpiar nuestro medio ambiente. Por el contrario, la crisis del virus trae problemas ambientales que derivan un aumento de su deterioro, que pueden durar más tiempo y que son más difíciles de manejar debido a un incremento en la producción y consumo de material de plástico, sobre todo de usar y tirar. O sea que yo luego consumo, no me importa y lo tiro a la basura, porque tengo miedo de que me contagie. Este aumento se da tanto en el uso de hospitales y en el uso cotidiano, y probablemente irá un aumento a medida que avance el desconfinamiento de los ciudadanos. Y esto se ve a continuación. Primeramente, no debemos olvidar que en el último informe del NUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, nos dice que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta. Además, también los gases de efecto invernadero más abundantes son el dióxido de carbono, que resulta de la quema de combustibles fósiles. Lamentablemente, lo vemos en aumento en esta pandemia, lo que deriva que si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso, sobre todo, adaptarse a sus efectos catastróficos en el futuro. ¿Por qué? Porque se está generando mayor plástico. Tienen mucho que ver también los siguientes efectos. Por ejemplo, el uso masivo de materiales plásticos y productos tóxicos que afectan directamente al planeta y con ello el incremento en residuos, como ya se decía, en este caso en hospitales y más abajo en el hogar, y así como en el uso cotidiano. Bueno, estos materiales que afectan principalmente son las bolsas no reutilizables, las mascarillas, los guantes, las batas impermeables, las gafas, las vísceras, así como pantallas protectoras faciales, las clásicas, ¿no? Además de piezas para equipos médicos como respiradores y ventiladores, jeringas de policarbonato, tubos de PVC médicos y bolsas de sangre, entre otros. Además, botellas de plástico y recipientes para enviar comida. No olvidemos que por el confinamiento muchas personas ahorita están prefiriendo llamar por teléfono, ¿verdad? Y que les traigan las cosas y luego a la basura. Eso trae muchísima contaminación, muchísima. Uso de oxígeno indispensable, ¿no? O sea, es muy recurrente que la gente vaya y lamentablemente las personas enfermas o las que están contagiadas pues recurran al uso de oxígeno. Guantes de látex que no porque sean de látex no van a dañar al medio ambiente. Estos al descomponerse también lo dañan. Bueno, un ejemplo que tenemos de la contaminación de los desechos son en hospitales asturianos que generan aproximadamente 185 toneladas durante un mes. Además, en Valencia se producen 134 toneladas de residuos tan solo en residencias de adultos mayores, procedentes en 20 de estas en menos de un mes. Lo peor de todo es que los residuos no pueden ser reciclados y pues van a parar o bien a vertederos o se incineran. En el caso de que sean incinerados, el proceso debe de ser óptimo y en buenas condiciones, porque trae un importante contenido de plástico y esto puede derivar a emisiones de compuestos cancerígenos. O sea, no nada más es en la contaminación, es la enfermedad. Y otro ejemplo es que tan solo en Asturias, dichos tratamientos de incineración se han aumentado en un 307%. En Italia se necesitan 90 millones de mascarillas al mes, ¿no? Lo negativo es que ya hay mascarillas en las playas, en todas partes del mundo, como en el archipiélago de Soko, que está entre Hong Kong y Latau, y eso indica una muy mala gestión de este residuo. Otra razón es que hay nuevos usos de plástico para fomentar la sana distancia, como son incremento de mamparas y cubículos especiales para la seguridad de los clientes y trabajadores. Estos se fabrican con metacrilato y es un material que proviene del propileno, que al final viene del petróleo y además, bueno, estos químicos dañan al planeta como son los retardadores de llama, los filtros solares, etcétera. Una vez superada la crisis sanitaria, el problema de estos materiales
va a hacer que todo, y además de los demás materiales de plástico de protección, serán retirados, lo que generará una mayor cantidad de residuos y el problema va a ser gestionarlo. Entonces ya vimos que hay reducción, ¿no? Va en el aire y todo, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué vamos a ver después, no? Luego, otra de las causas principales es la falta de compromiso en la separación de residuos de la ciudadanía. Lamentablemente no hay una conciencia no hay, si bien hay aplicaciones que te enseñan a separar los residuos, las personas no lo utilizan. Necesitamos también generar políticas públicas para poder implementar esto. Es una propuesta, ¿no? Pero esto ya va dentro, puede ser una propuesta nada más. El no separar los residuos correctamente hace que haya un mayor, muy poco material reutilizable o reciclable no contaminado. Esto no ayuda en nada a superar la emergencia del COVID, por el contrario, empeora. Además de que, por ejemplo, se tiene poca conciencia en las personas que, por ejemplo, tienen pues salieron de la enfermedad, ¿no? Algunas personas no se acostumbran a separar los residuos o por la inconsciencia, no separan estos residuos. Imagínense pues la pandemia, ¿no? Se propaga más pandemia, además sabemos que hay materiales que se descomponen en menor tiempo, ¿no? Esto ya lo podemos ver en otra sección porque ya llevamos aquí 6 minutos. Y bueno, esto se ve, ahora vamos a ver un poco los instrumentos internacionales relacionados en este aspecto. Los acuerdos internacionales han tenido que posponer lamentablemente unos de esos acuerdos por el contagio de la pandemia. Si bien recordamos que el año pasado todavía veíamos que las personas, pues sus bolsitas de plástico ya no las usaban, ¿no? Ya usaban, pues bolsas reutilizables. Pues ahora no, ahora lamentablemente por el miedo al contagio, pues tiras a la basura la bolsa de plástico y ya jamás la vuelves a tocar. Y no se diga de los cubrebocas y cosas así, ¿no? Entonces esto genera mayores residuos. Tras haber aceptado una estricta restricción de la utilización de plásticos, bueno, dan un paso atrás, como es en la cumbre del clima que se pospone a 2021, también otros instrumentos relacionados afectados por la pandemia son, bueno, los acuerdos de la OMS, la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde aquí viene el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la cumbre sobre la acción climática que mencionaba. Y bueno, aquí mi opinión final es que es necesario y urgente que se tengan en cuenta los propósitos de los convenios internacionales y no hay que olvidar que se acordó, ¿no? Se acordó lo siguiente. En este convenio se acordó en uno de los convenios que se necesitan, pues en general, que se reduzca de 2 centígrados a 1.5, porque esto va a traer, si se siguen 2, va a haber mayores catástrofes, ¿no? Se necesita mucho más para neutralizar las emisiones de carbono para 2050 y limitar el calentamiento global a 1.5 grados, como lo decía, para finales del siglo. Necesitamos más planes concretos, más ambición, más países y más negocios. Necesitamos que todas las instrucciones financieras públicas y privadas elijan una vez por todas la economía verde. O sea, esto era antes de la pandemia, ahora necesitamos doble esfuerzo, conciencia y demás. Es por ello que para lograrlo debemos todos tener como decía, doble esfuerzo por alcanzarlo. Las personas, todos debemos tener mayor conciencia en separar los residuos, no debe bajarse la guardia y se deben tener medidas estrictas para que permitan la reutilización de plásticos en una eficiente y mejor manera de incineración de plásticos, y los acuerdos no deben dar marcha atrás por primera vez, todo debe ir concordando y bien dirigido. O sea, deben de haber mayores opciones para poder reutilizar las cosas, para no nada más ir y tirarlas, sino pues ojalá que haya más materiales que no sean tóxicos al medio ambiente y que a la vez nos ayuden a generar menores residuos, ¿no? Y mayor conciencia y más economía para nosotros. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.